Eretz Israel 1. Jerusalén. Aviso al oyente. Estimado oyente, ríos de tinta se han escrito sobre la tierra de Israel o Palestina, cuando no mares. De continuar la tendencia, estoy seguro que pronto emergerán océanos. No me corresponde a mí engrosar la abultada lista de los catedráticos, académicos, periodistas, reporteros, tertulianos y arrimados de diversa índole que surcan dichos mares con mucha más pericia que yo. Si busca usted un texto compuesto de manidos tópicos acerca de la maldad de unos y la santidad de otros, le recomiendo que abandone de inmediato la lectura. La guerra y la dialéctica entre los hombres son consubstanciales al mismo. Es propio del olvido de la historia el escandalizarse hasta el paroxismo por la nueva escalada de violencia en Oriente Medio. Yo tan solo observé la fractura que ocasionó en mi sociedad y me encaminé hasta allí para comprender sus orígenes. El ensayo que tiene ante sus oídos está compuesto de mi pena ante los excesos a los que se ha visto abocado el gobierno de Israel y que empañan los logros del pueblo hebreo, de mi horror ante la brutalidad de los atentados del 7 de octubre de 2023, de mi temor ante la justificación de gran parte de Occidente de dichos atentados, de mi incredulidad ante la inocencia de los gobiernos occidentales al creer que la solución de los dos estados supondrá el fin del conflicto y, por último, de mi tristeza y de mi rechazo ante las palabras e intenciones de los ministros más radicales del Estado hebreo. No me corresponde a mí realizar un ensayo académico del que no soy capaz, ni unas crónicas de viaje que no aportarían más que unas simpáticas anécdotas. Aquí trataré de encontrar las respuestas, no todas acertadas, que ha dado Israel a problemas que antes no, pero ahora sí, comparten tanto mi país como mi Unión, sobre todo en cuanto a inmigración y asimilación se refiere. Lo que tiene entre sus oídos es quizá un vistazo civilizatorio, mi mirada más particular. En la primera parte se abordarán los problemas de la sociedad israelí, en la segunda los de la sociedad árabe, dentro y fuera de Israel. Y por último, en la tercera, propondré las soluciones que estimo se deben tomar para que España y Europa no sufran la pérdida irreversible de los valores que hoy las identifican ni retornen a los infiernos del siglo pasado. Muy lejos de Chatham House, los think tanks americanos y las carísimas consultorías políticas que plagan hoy Europa, solo espero, con lo aquí dicho, poder servir a mi país, mi unión y mi tiempo. Prólogo. El avión encara la línea Haifa-Tel Aviv-Gaza hasta aterrizar en el aeropuerto Ben Gurión, donde una nada simpática y polioperada agente de inmigración me espera para someterme a unas cuantas preguntas acerca de mis motivos de ingreso en Israel en un momento tan sumamente delicado para el país. Una futura rotación médica en aquellas tierras y un guiño de ojos servirán mal que bien para entrar, a la postre. Mis ojos azules son aquí una rareza. Después, un tren me llevará por debajo de las montañas de Judea hasta llegar a mi objetivo, la Ciudad Santa. Allí bajo los escalones del barrio cristiano de dos en dos. En una mano llevo el café libanés al que me ha convidado Tony y que procuro no se me derrame. En la otra, un libro de Ayestarán y en la riñonera, cruzada, una libreta, un bolígrafo y el pasaporte, el cual a día de hoy, en Jerusalén, y por ser español, me trae aquí más preguntas de las que me ahorra. Giro inmediatamente después en la mezquita de Omar y me siento en las escaleras del Santo Sepulcro, al lado del mismo soldado judío eritreo que los últimos 3 días. La Ciudad Santa, Jerusalén, está prácticamente vacía de turistas. 2 años de guerra de Israel contra todos sus vecinos, sumado a un atentado aquí hace apenas 2 semanas, perpetrado por un par de jóvenes cisjordanos, se han encargado de vaciarla, aunque, a decir verdad, ni una cosa ni la otra son nuevas aquí. Los locales continúan con su normalidad y con sus particulares disputas aquí en la ciudad vieja. Los pocos extranjeros que hoy en día estamos en Jerusalén nos concentramos en un hostal que se sitúa en la frontera entre el barrio musulmán y los edificios con los que poco a poco se van haciendo los judíos que nos rodean. Por las tardes y noches, tras un desplazamiento o una entrevista informal matutina, me dedico a recorrer la ciudad vieja, chutarme cafeína hasta el hartazgo con mis nuevos amigos cristianos libaneses y observar,
con una cierta taquicardia, el discurrir de la tarde para los custodios del lugar más sagrado del cristianismo. Ahí es cuando comienzan a brotar las ideas y el pequeño afluente de anotaciones que han compuesto estas crónicas. Mientras los Merkaba entran en Gaza y provocan la infinitésima crisis humanitaria, mientras los drones Shahid entran en Eilat y Ramón, mientras Israel bombardea Damasco, Doha y Beirut, mientras los misiles iraníes aguardan en sus silos a golpear Tel Aviv de nuevo y usan a los yemeníes para continuar las andanadas, mientras los judíos vuelven a ofrendar su sangre en el altar de su anhelado y luchado Estado, mientras los rehenes agonizan, mientras Khan Yunis agoniza, mientras mi gobierno declara la causa palestina como la causa nacional, mientras Greta Thunberg y Ada Colau surcan el ancho Mediterráneo hacia Gaza, escoltados por la Armada con la supuesta intención de romper el bloqueo naval de la franja. Mientras todo esto sucede, me sumerjo en Oriente Medio para entender los problemas que enfrenta el Estado judío, sus aciertos, sus fallas y, sobre todo, sus lecciones. El torrente de palabras que voy anotando y que se agolpan en los márgenes de mi libro es interrumpido por una pequeña niña egipcia, hija de la comunidad cristiana copta, sobrina de unos monjes del Santo Sepulcro, la cual me tira del libro y me saca del trance en el que me he sumergido escribiendo estas palabras. Sus tíos me rodean y se parten la caja, sin hacer ningún ademán de evitarlo. Se nota que es la pequeña esperanza de una comunidad que languidece, cada vez más pequeña, apenas 100 familias. Ya se puede ver. La cristiandad adolece de la misma debacle demográfica en todas partes, no solo en Europa. Quizás ella se tenga que beneficiar algún día de las propuestas que voy a sembrar aquí. Por ella y por el futuro, dilapido mi dinero, mi tiempo y mis horas de sueño en esta empresa con tan pocos visos de prosperar. Al igual que ella, todos los personajes que aparecerán en este ensayo son genuinamente reales. En algún momento se cruzaron conmigo, me invitaron, se dejaron convidar o perdieron su tiempo con el autor más desconocido y mediocre con el que se podían haber cruzado. He decidido preservar su anonimato por sus complicadas posturas políticas, su seguridad o sus empleos. A todos ellos, mi más sincero agradecimiento. Elegí Palestina. No es casual el título. La señora Golda Meir lo escogió para el capítulo de sus memorias, dedicado a su llegada a Palestina con 22 años. Significó el salto de los discursos en Estados Unidos y los congresos sionistas a experimentar por ella misma la crudeza del indómito desierto de Palestina. En los túneles que me llevan de Tel Aviv a Jerusalén, no puedo parar de pensar en su salto de la teoría a la práctica, y si no se ha visto condicionado este viaje mío por mi lectura, hace años, de aquel capítulo en un destartalado garaje. El oyente deberá remontarse a la historia si quiere entender cómo se sitió Jerusalén por el Gran Muftí en el 47, cómo y por qué se dividió la ciudad en el 48, cómo fue tomada por los judíos en el 67, cómo desde principios de siglo se lleva erigiendo la gran barrera árabe-israelí al este de la ciudad y que la separa de Abu Dis, o en otros tiempos bíblicos, Betania. En un primer momento me quedaré al oeste del muro, donde una cálida noche de finales de septiembre, buscando algo de conversación, me habré de encontrar con el señor D., judío de unos 40 años, que parece ser un habitual en el barrio cristiano. En sí mismo, el señor D. es un prototipo. Camisa blanca, gafas, nariz puntiaguda, pelo ensortijado. Va de una conversación a otra hasta en 6 idiomas y habla de vez en cuando por más de un teléfono móvil. Sirviéndome otro café, Tony me confiesa con sorna que nadie sabe exactamente a qué se dedica el señor D. Él mismo reconoce que la razón de su poliglotismo es haber vivido en unos cuantos países, motivo por el que dispone de otros tantos pasaportes, y aunque no me da una razón convincente para poseerlos, sí me la da del por qué los posee. Un judío precavido debe escabullirse si la cosa se tuerce, confiesa apurándose el segundo café que nos metemos, creyendo que este europeo que lo acaba de escuchar ha quedado satisfecho de oír tal tópico de boca de un judío. Esta noche está compartiendo mesa conmigo porque está interesado en demasía por un crío de origen mexicano, de unos 20 años, criado en Nueva York y que ha llegado a Israel
tras estar en Siria, Irak y Afganistán. Al oírla hablar en castellano, no tuve más remedio que invitarle a cenar conmigo, y con él vino el señor D. No me explico cómo consiguió convencer a inmigración de entrar a Israel tras haber dormido las últimas semanas entre Damasco, Kabul y Bagdad. El señor D tampoco se lo explica, pero está interesadísimo con lo que allí vio e hizo. Aquella noche me llegó a parecer un logro que aquel chaval mexicano no hubiera tenido un solo incidente en su periplo laurenciano, pues remata una retahíla moralista sobre la paz en Oriente Medio con una declaración de admiración hacia el nuevo presidente sirio, el otrora yihadista al-Golani. No se confundan, estaba contento de la compañía del señor D aquella noche, pero tan inexplicable me parecía su presencia allí que yo no hubiera proclamado mi amor por un líder yihadista por mucho traje que le hubieran puesto. Temo que aquel mexicano idealista que hablaba un castellano robótico, pues nunca había visitado ningún país de habla hispana, se ganara un par de ojos puestos en él para el resto de su viaje. Pasé unas agradables horas junto al señor D. Los dos teníamos el mismo fatalismo acerca de la evolución del conflicto y lo que traerá en las venideras décadas. A la semana siguiente, él marcharía a trabajar a Grecia. Siendo un habitual en el mundo occidental, sabía de primera mano lo que el ciudadano medio de sociedades como la griega o como la mía opina de un judío como él. Agradecía sinceramente que me sentase con él a beber y a medirnos las fuerzas. Mientras nos invitábamos a té mutuamente, veo que, a pesar de que el ánimo predominante en nosotros era derrotista y fatalista, aquella noche habíamos encontrado una mente gemela el uno en el otro, pese a la enorme barrera cultural. El Mediterráneo se estrechaba de nuevo para que un europeo y un exiliado de la Europa que masacró a los judíos se sentaran a hablar del futuro de ambos en mitad de Palestina. Encima de nosotros se situaba una cochambrosa ventana con una ajada bandera israelí. Aprovecho y le pregunto un par de cosas acerca del funcionamiento de la ciudad en la que me sitúo, en ese pulso que estábamos echando a ver quién hurta más palabras al otro y que doy por perdido de antemano. La ciudad vieja de Jerusalén está siendo colonizada con la ayuda de fondos judíos que imitan a la famosa Company de Herzl hace 100 años. Los fondos compran las carísimas casas, los árabes vendedores se ahorran el señalamiento de vendérselo a judíos y los fondos lo venden a judíos en las mejores condiciones posibles. Cada nueva casa se marca con una nueva bandera israelí. Los moradores de estas casas son, como me contará el señor B algunos días más tarde, judíos mesiánicos, judíos de la kipá tejida, como él los denomina. Estos judíos creen que colonizando las tierras y ciudades bíblicas aceleran la llegada del Mesías. Jerusalén está lleno de ellos. No son ortodoxos, sirven en el ejército y trabajan, pero el señor B les culpa de la deriva actual del país. Estos judíos, que llevan la kipá tejida de forma permanente, al contrario que los seculares, votan en su mayoría los partidos del señor Smotrich y del señor Ben-Gvir, a saber, sionismo religioso y poder judío. Siendo estos dos políticos los ministros de Finanzas, Defensa y Seguridad Nacional, respectivamente. Su inclusión en el gabinete Netanyahu fue el precio por su apoyo al Likud, su partido, tras estallar el gobierno de coalición post-7 de octubre de 2023. Estos políticos y sus partidos abogan abiertamente por la anexión de Gaza, Judea y Samaria, y al menos en el caso de los gazatíes, por su destierro. Estos objetivos se alcanzarían mediante la colonización. Los colonos se establecen por toda Judea y Samaria, es decir, Cisjordania, y ya son más de 400.000, frente a los 3 millones de palestinos que viven allí. El ejército tiene que encargarse de la protección de dichos colonos, cuyos choques con los palestinos son constantes. Al igual que el autor de Mi Tierra Prometida, el señor B los culpa de haber traído de nuevo el problema árabe con sus movimientos coloniales a un Israel que comenzaba a superarlo. En una cafetería moderna, muy diferente al mugriento bar arabizado de Tony, se me muestra el mayor triunfo de Israel, el señor B, un judío de la diáspora totalmente asimilado a un estándar europeo en cuanto a formación, tolerancia y personalidad civil, pero con una mayor tasa de natalidad y bastante más sentido del emprendimiento y coraje que el europeo medio. Todo ello
ha sido conseguido en mitad de la región más convulsa del planeta. El señor B era argentino, recién jubilado e hizo la LIA hace 40 años. Tiene 5 hijos, uno de los cuales acaba de volver de Gaza y otra de las cuales pertenece a los servicios de inteligencia. Actualmente, el señor B se dedica a dar a conocer en un conocido canal de YouTube a la comunidad hispanohablante cómo es la vida en Israel, tras comenzar su andadura en redes sociales con críticas al gobierno israelí en Facebook, en el marco de la operación Margen Protector, en 2014. Me entrevisto con él en una ciudad dormitorio de reciente creación entre Tel Aviv y Jerusalén, a 30 kilómetros exactos de cada una. El señor B es un hombre con el corazón dividido. Escapó a los 18 años de una comunidad ultraortodoxa en Argentina, llegando solo a Israel, donde aprendió a vivir como un judío secular, creyente y practicante, pero secular, al fin y al cabo. Precisamente, esa condición es la que le hace vivir en una permanente disyuntiva. Por haber vivido como ambos, se encuentra mirando hacia el este y oeste alternativa y compulsivamente. Al este, Jerusalén es el Israel guiado por la Torá, el Israel en el que los dictados de la Biblia marcan el día a día de cientos de miles, el Israel que ahora es la vanguardia de la colonización de Palestina. Al oeste, el Tel Aviv humanista o hedonista, donde el individuo, su vida y autonomía están en el centro, la parte más europea de Israel. Esta diferencia se marca, y mucho, hasta en la manera de sobrellevar la guerra. Al este, la opinión generalizada es que con el terror no se negocia, se debe acabar con el Hamás hasta las últimas consecuencias, incluso si en ello fuera la vida de los rehenes. Abraham no negoció la liberación de su sobrino Lot cuando fue secuestrado en Sodoma. Al oeste, cientos de miles aprietan las tuercas al gabinete israelí para una negociación con Hamás que libere a los rehenes y ponga fin a la guerra. Aquí la vida de cualquier israelí vale tanto como para negociar con un grupo terrorista armado cuyo único motivo de existir es la eliminación de todos ellos. En esta disyuntiva, el señor B camina hacia el este, pero allí, en las montañas de Judea y Samaria, el sol hiere su vista. Entre los haces de luz distingue a su pueblo, pero algo diferente nota. La kipá tejida se entrevé en lo alto de sus cabezas. Están cruzando un muro. El señor B ve cómo sus compatriotas atravesan el muro y se desparraman, indefensos, por toda la tierra bíblica. ¿Acaso no quedó Moisés contemplando a lo alto la tierra prometida sin poder entrar? Ahí imagino a todos los seculares, observando a los colonos diseminarse como el agua, sin poder ni querer participar en la empresa. Son cada vez menos. Muchos de ellos bajan de las montañas hacia el oeste, se refugian en la cosmopolita Tel Aviv. Otros bajan de las montañas hacia el este, se unen a los que con iniciativa toman la Judea y la Samaria. Los menos se quedan arriba, como el señor B, en tierra de nadie, viendo cómo se les escapa su sueño sionista democrático y secular entre las manos. Me despido del señor B. Tras un regalo me da un abrazo, algún contacto y me recomienda tener chutzpah, en hebreo, desfachatez, para tratar de andar por esta tierra. Nuestro encuentro me deja la sensación de que si este mundo está cambiando y el señor B ya no se reconoce en él, más rápido lo está haciendo en mi mundo. En más facciones se está separando mi mundo y más grietas veo yo en mi suelo que en el suyo. Del caucho entre mis manos a la guerra civil. La primera vez que me planteé que tenía el Estado de Israel de diferencial fue en el verano del 2020, poniendo riego por goteo en algún lugar entre la frontera de Murcia y Alicante, a 43 grados centígrados, maldecía mi pelleja, recordando cómo mi abuelo me había explicado años atrás que los judíos habían ganado al desierto con esas malditas finas gomas negras que me quemaban ahora entre los dedos. Mi abuelo admiraba profundamente a aquel Estado que, siendo 10 años más joven que él, había logrado avanzar desde los burros de Palestina hasta las armas nucleares de Dimona, desde el desierto inhabitable a la exportación de agua. Lejos de ser esclavos de la tierra como mi abuelo, su padre y el padre de su padre, esos raros y lejanos judíos se habían hecho dueños de la tierra con sus propias manos e inteligencia. En definitiva, sus sagaces soluciones les habían dado la libertad por primera vez en 2000 años. No me he olvidado de esa lección. Nunca lo haré.
Atravesando de nuevo las montañas de Judea, me pregunto por qué el señor B se siente tan solo en el mundo. Creo que habría que empezar con una sencilla pregunta. ¿Qué es el sionismo? Es la creencia en que, tal y como asevera la Declaración Balfour de 1917, el pueblo judío tiene derecho a un hogar nacional judío. Este movimiento nació al amparo de los movimientos nacionalistas del siglo XIX y a consecuencia de cientos de años de persecución en cada país al que los judíos arribaban. Los llamados pogromos alcanzaran tasas de desarrollo más altas que los locales, como en el caso de Europa Occidental, o no, como en el caso de los judíos orientales de Ucrania y Rusia. Se ha puesto de moda entre muchos de los comunicadores de mi país y en Europa declararse antisionista, lo cual es equivalente a querer eliminar a los cerca de 7 u 8 millones de judíos que viven en la bíblica tierra de Israel, o lo que el Imperio Romano, tras la rebelión de celotes y sicarios, pasó a denominar Palestina. Existe otra forma de antisionismo, más civilina, preferida por mi gobierno, que consiste en repetir frenopáticamente un eslogan, que pocas veces he comprendido, desde el río hasta el mar. Se trata del mar Mediterráneo y el río Jordán, y dado que en ningún país islámico, hoy por hoy, ningún judío puede vivir con unas mínimas garantías de seguridad, significaría, por ende, la total desaparición de todo el Yisuf, es decir, toda la comunidad judía de Israel. Por motivo de lo ya explicado, no me queda sino declararme sionista, que nada tiene que ver con el derecho o no de los árabes, musulmanes y cristianos de esta tierra a vivir en condiciones de igualdad con los judíos. Pocos fenómenos se pueden comparar a lo largo de la historia de la humanidad con la increíble fuerza motriz de la que goza un Estado en nacimiento, creación y expansión. Fue el caso del Estado de Israel durante sus primeros compases en las décadas de los 50, 60 y 70. Sin embargo, pasado ese impulso inicial, el impulso de los pioneros de mediados de siglo, naturalmente, perdió vitalidad. Por motivo de ello, puede llegar a ser comprensible la actitud de los sionistas religiosos, la atracción de la tarea de devolver al terreno de la realidad lo que ellos hasta ahora solo habían conocido en el plano de la Biblia. Pero en ese afán, ¿arrastrarán al Estado hebreo a convertirse en aquello de lo que en última instancia huyeron todos los que en el siglo pasado emigraron a Israel? No repetiré eslóganes maniqueos. Sé que las relaciones internacionales se rigen por la fuerza, y ellos son ahora la fuerza dominante. Pero hay que tener en cuenta que el dominante tiene una carga moral con respecto al dominado. Si esa carga moral se desecha, se corre el riesgo de perderse a uno mismo. Si se anexiona Judea y Samaria, Israel puede necesitar para mantenerlas una movilización casi permanente, con la insostenibilidad económica y en vidas que ello acarrearía, y que ya obligó al plan de desconexión de Gaza de 2005. Aún así, si se decidiera a subir el precio económico y en vidas de la colonización, se ha de saber que es posible que arrastre al propio Estado a un complicado conflicto interno. Los judíos seculares siguen siendo mayoría y, aunque en descenso, acabarán por situarse en contra de los judíos sionistas religiosos y estos dos en contra de los grupos ultraortodoxos que, si bien no colaboran en el mantenimiento del Estado, se aprovechan de sus generosas ayudas sociales. Los primeros se cansarán de ser el muro de contención de los segundos. Los segundos verán en los primeros un ancla que les frenará indefectiblemente en sus ansias expansionistas. Incluso si se lograra llegar a una relativa estabilidad en Judea y Samaria colonizadas y anexionadas, tanto primeros como segundos verán una carga insostenible y cada vez mayor en los terceros. Por último, los terceros, no creyendo que el Estado judío debiera haber visto la luz por mano del hombre, difícilmente podrán evitar su viraje hacia posiciones más radicales ante un Estado que ellos catalogan de ilegítimo y que se encuentra en expansión y dominio. ¿No son acaso estas tres irreconciliables posiciones el fermento de una guerra civil? Parado en mitad de la calle, frente a las murallas de David, a mi alrededor, imagino cómo echan a correr cientos de miles en una carrera hacia el Jordán. En España, la misma carrera hacia las playas, en un eterno verano que solo se sostiene a costa del futuro y con unas tasas de natalidad que no permitirán sobrevivir. En Jerusalén, nadie se voltea a mirar el vacío espacio del desierto del Negev y las infinitas oportunidades que ofrece,
Nadie se voltea a observar cómo se pierde la Galilea en el pulso demográfico contra los árabes. Nadie se voltea a mirar cuán atrás se han quedado sus hermanos de Tel Aviv. En España, nadie se voltea a mirar el vacío del centro peninsular y las infinitas oportunidades que ofrece. Nadie se voltea a observar cómo se pierden las ciudades por importación de nueva mano de obra esclava sin control. Nadie se voltea a mirar hacia dónde nos lleva un eterno carpe diem. Quizá, entre Israel y España, solo nos irrita el uno del otro nuestra propia sombra. Fin de la primera parte.